Bueno, saludo, ya los saludé personalmente a algunos de ellos, pero saludo desde el punto de vista institucional a la delegación que nos acompaña, el directorio de OCE, el señor ministro, el señor subsecretario. Voy a hacer una aclaración previa que no la debería ni hacer, pero quiero hacerla. Yo no dudo, no tengo ningún derecho a hacerlo, ni se me pasa por la mente, en la intención, en la buena intención y en la honorabilidad de todos los representantes del Poder Ejecutivo que nos acompañan y de la empresa OCE. Eso lo quiero dejar aclarado. Yo aplaudo que se realice esta comisión general porque, como dice el reglamento, podrá constituirse en comisión general para deliberar sobre un asunto arduo y complicado que exija explicaciones preliminares. Es decir, que ese es el objeto de la comisión. Yo, para ser honesto, Cabildo Abierto, la verdad que no tiene una posición frente al tema. No podría tenerla porque tenemos mucha falta de información, que yo ahora voy a realizar algunas preguntas, voy a dejar preguntas y luego voy a preocuparme de hacerlas por escrito y se las voy a hacer llegar porque me gustaría que las contestaran así, tipo pregunta de examen y no en una conversación general. Sí le digo, prejuzgando, que si uno lee la noticia, SACEM, Berke, Ciemsa y FAST se unieron en un consorcio para proponerle al gobierno un proyecto de Neptuno con una sumatoria de ideas con la intención de buscar una fuente infinita de agua potable, parecen unos superhéroes de una serie de Netflix. Porque hasta el título está bueno. Fuente infinita de agua potable. Esta gente es la del tren, no voy a hablar de UPM, pero tienen esos antecedentes. Entonces, eso es un prejuzgamiento. Después entiendo que el señor ministro y el señor subsecretario, en muchos aspectos de su alocución, que yo la he escuchado personalmente y otra la he seguido, han expresado, según mi humilde opinión, han manifestado, yo diría, una expresión de deseo. Yo escuché más temprano que este proyecto sería primero, pero en virtud de los tiempos que se están manejando, creo que no va a ser ni para este gobierno. Y que luego vendrá el otro, el de Casupá. Yo, con todo respeto, si se hace el otro no se va a hacer. No tiene sentido porque si nos manejamos sin ninguno de los dos hoy y sobrevivimos bien, ¿para qué tres? Y el otro vendrá luego, no sé cuándo vendrá, dentro de muchos años. Entonces, yo, aprovechando esta instancia que es muy buena, quisiera realizar preguntas, porque seguro uno para tener una posición definitiva tiene que tener respuestas. Entonces yo la verdad que no sé, porque puede ser un problema terminológico, lo aclaro, si estamos frente a un proyecto o no. Por lo que dijo el señor ministro recién, es un anteproyecto o un proyecto de proyecto. Yo diría entonces que es una idea. Ahora, que la idea de encontrar agua potable de manera infinita, que OCE se ha especializado y muy bien desde hace decenas de años, la hayan encontrado 4 empresas, me parece raro. O sea, a nosotros no se nos ocurrió nunca que el agua estaba ahí, a ellos sí. Segundo, y la primera pregunta es esta. ¿El directorio de OCE aprobó o no aprobó la factibilidad técnica del proyecto? Porque si aprobó ya es un proyecto, aunque sea en etapa de anteproyecto. Yo se las voy a hacer llegar por escrito dentro de algunos minutos. Es decir, ¿hay o no una aprobación del directorio
que según mi noticia existe y fue por mayoría. La segunda pregunta es la siguiente. Según se expresó acá, no hay estudios de impacto ambiental, no hay, y habilitación ambiental menos. ¿Por qué no hay? Porque no existe el proyecto, según lo que yo entendí. Entonces dice, no vamos a hacer un estudio de algo inexistente. Entonces la pregunta 2 es la siguiente. Ese estudio de impacto ambiental, para mí, que soy un ignorante, debe ser previo a la licitación. Entonces la pregunta es, ¿el estudio de impacto ambiental es previo a la licitación? Pregunta 2. ¿Por qué? Porque si es posterior a la licitación, yo no creo que coincida el interés económico de las empresas, que es el único interés que tienen, y está bien. Ellos no son benefactores, ni se mueven, como dice el Código Civil, por mera liberalidad. Ellos quieren lucrar, y está bien. El objeto de los superhéroes es lucrar, y está perfecto. Pero entonces la pregunta es, si el estudio ambiental es posterior a la licitación, posiblemente haya luego que hacer otro estudio ambiental como para adaptarlo. Entonces nosotros vamos a tener más costos. Entonces la pregunta es si en virtud de un anteproyecto, que es lo que hay ahora, estamos en condiciones o no sería conveniente hacer un estudio ambiental. Tenemos el anteproyecto, después se ajustará, hagamos el estudio ambiental, porque el estudio y la aprobación o la denegación ambiental debe ser un proceso previo a la licitación, según mi concepción. Entonces OCE o lo que sea llama y dice, bueno, yo llamo a licitación esto porque ya hice el estudio. Ahora, si lo hago después, para mí no tiene sentido. Otra pregunta. ¿Es cierto o no es cierto que la empresa, esta empresa, que creo que se llama Consorcio Aguas de Montevideo, presentó un estudio de impacto ambiental donde detectó 90 puntos de impacto ambiental, ellos mismos, 25, no quiere decir que sean negativos, hubo 90 puntos según mi noticia, 25 con impacto ambiental negativo significativo. Yo estas preguntas se las voy a hacer llegar, lo reitero, por escrito. Es decir, si eso existe o no existe. Porque si usted me dice, bueno, entre en la página web y búsquelo, la verdad que no lo hice, como cómodo estoy. Pero si existe, no siquiera le voy a pedir que me lo hagan llegar, claramente lo voy a buscar por mí mismo. La otra pregunta que parece obvia, pero también la digo, a la fecha, hoy, 19 del 10, ¿se ha ingresado al Ministerio de Ambiente oficialmente algún pedido o algún estudio que tenga que ver con el impacto ambiental? Otra pregunta. El servicio jurídico de OCE, que es muy bueno por otra parte, y que tengo un querido compañero de la facultad que lo integra, ¿ha hecho algún informe sobre el numeral 3 del artículo 47 de la Constitución que dice: el servicio público de abastecimiento de agua para consumo humano será prestado exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales? A ver, yo creo que los estudios existen porque ha habido otros intentos de hacer este proyecto antes.
La otra pregunta es la siguiente. Cuando se anunció el proyecto, según mi información, como acá hablamos, redondeamos en dólares y está bien, no es una crítica, se habló de un costo de 200 millones de dólares. Pero a hoy, en esas conversaciones de anteproyecto, según la información que no es oficial, pero claramente con la respuesta de ustedes va a hacerlo, ese costo aproximado que luego hay que ajustar es de 290 millones de dólares. Es decir, que menos de un año después de presentada la idea, se incrementó un 40%. Eso es también para preguntar, para confirmar. Otra pregunta. Si esto continúa y se hace la licitación, que para mí es clave el tema del informe ambiental, eso yo diría que todas las preguntas que estoy haciendo es lo más importante, porque yo me imagino que el tema es así, la OCE tiene la idea, porque creo que es de OCE la idea, aunque esto la planteen, me parece que la idea es de OCE, lo digo con todo respeto, porque son los especialistas en el tema, son los que saben, son los que hacen decenas de años, buscan agua. Esta gente construye, no creo que se le haya ocurrido así, iluminados por una varita. Cuando se haga la licitación, yo me imagino que OCE va a decir, yo licito esto y yo no sé lo que me sale. Porque la licitación, el que viene a brindar el servicio dice, mire, por lo que usted pide yo cobro tanto. Entonces, cuando uno dice, ya tenemos el proyecto que vale tanto, es una licitación un poco extraña, porque ya está como el precio de la licitación. La licitación es, yo quiero hacer esto, ¿cuánto me cobra por hacer esto? Ahora, como está planteado el tema, tenemos un proyecto, yo diría que la licitación es una especie de amoldar la situación al proyecto de las empresas. Y reitero, y estoy terminando, señor presidente, que acá no está en tela de juicio porque en ningún momento lo pensé, y además conozco a las personas que están del otro lado de la sala, con los cargos que están ocupando y su trayectoria. Un aspecto de la honorabilidad y de la transparencia y de la buena fe, la buena intención y la dedicación que algunos de ellos tienen desde hace años a la cosa pública. Es decir, que yo eso lo quiero dejar bien aclarado para que no se malinterprete. Pero en esta reunión, que para mí es muy importante que haya sido convocada, porque justamente cumple con los requisitos, deliberar sobre un asunto arduo y complicado que exija explicaciones preliminares. Entonces nosotros nos vamos a pronunciar, y bueno, el día que esté el proyecto, porque hoy no hay nada, o hay algo. Es una especie de idea que el directorio de OCE y el Ministerio de Ambiente ha compartido con todos nosotros. Yo le agradezco la presencia y haberme oído, y ahora en este minuto, que ya termino, voy a redactar por escrito y en forma prolija las preguntas y se las haré llegar y oportunamente la delegación las contestará en lo que puede contestar, porque también hay preguntas que hasta yo mismo se las estoy haciendo y dudo que con la honestidad y transparencia, como recién dijo el ministro, nosotros actuamos con transparencia, señor presidente, y me consta, con la misma transparencia que lo han hecho todo el tiempo. De repente me dice, mire, para esa pregunta yo no tengo una respuesta y para mí esa es una respuesta válida. Es decir, que la respuesta que no responde también la entiendo pertinente porque hasta yo tengo las dudas. Esto es lo que quería expresar, señor presidente, y agradezco nuevamente su presencia acá en sala. Gracias.